Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En el Consejo de Gobierno de este martes hemos autorizado, entre otros asuntos, 4 nuevas convocatorias de ayudas, 2 programas de colaboración económico municipal y varias actuaciones para mejorar los servicios básicos en zonas rurales. Comenzamos con el ámbito laboral, en concreto con 2 líneas de ayudas para fomentar y consolidar el empleo en nuestra comunidad autónoma. Por un lado, hemos aprobado ayudas para incorporar 25 nuevos gerentes dinamizadores del comercio local. Para ello vamos a destinar 1,4 millones de euros para que los ayuntamientos y las mancomunidades realicen estas contrataciones a jornada completa durante 3 años. Estos gerentes de dinamización se dedican a promocionar y a impulsar los negocios locales, esos pequeños comercios minoristas que dan un servicio básico de cercanía en nuestras localidades, en nuestros pueblos. Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso permanente con el comercio local como eje vertebrador de la economía urbana y rural. Queremos crear una red profesionalizada de gerentes que actúe como nexo entre las administraciones locales, las asociaciones de comerciantes y los propios dueños de estos establecimientos, de estos negocios. Por otro lado, hemos aprobado ayudas por valor de 1,1 millones de euros para impulsar la creación y consolidación de 85 puestos de trabajo en cooperativas y en sociedades laborales. El objetivo es claro, es reforzar el papel de la economía social como motor de cohesión y de crecimiento y de desarrollo rural. Las entidades beneficiarias, que serán alrededor de 185, van a recibir hasta 27.000 euros por cada contratación indefinida de perfiles técnicos, directivos o de gerentes. También contemplamos ayudas de 2.500 euros por mantener esos puestos de trabajo durante 12 meses adicionales a los 24 iniciales. Y una tarifa cero en la seguridad social para autónomos societarios. En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la modificación de los reglamentos internos de algunos de los recursos de atención a las víctimas de violencia de género, con un objetivo claro, que es el de mejorar la calidad y el alcance de estos servicios. Se trata de los dispositivos de acogida de la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, de los puntos de atención psicológica y del Servicio de Atención Psicológica Especializada a la Infancia y a la Adolescencia víctimas de violencia de género. Como novedad, gracias a esta medida, en los espacios de acogida se va a prestar atención integral a las víctimas de cualquiera de las violencias recogidas en el Convenio de Estambul. También se regula el servicio ambulatorio especializado en las casas de la mujer y del menor de Badajoz y de Cáceres, para que cualquier mujer pueda recibir atención psicológica aunque no resida en ellas. También se incluyen programas específicos de atención a menores. En cuanto a los puntos de atención psicológica de la red extremeña, con este decreto vamos a garantizar la atención a víctimas de violencia, aunque residan en municipios o mancomunidades que no cuenten con esos puntos, algo que no sucedía hasta el momento. En este caso, serán derivadas por el IMEX, el Instituto de la Mujer de Extremadura, atendiendo a criterios demográficos y de proximidad geográfica. Por su parte, en este decreto, el Servicio de Atención Psicológica Especializada a la Infancia y a la Adolescencia víctimas de violencia de género atenderá tanto a menores víctimas como al resto de la unidad familiar con la que conviva, con el fin de garantizar la recuperación integral. Este servicio también contempla la valoración de hijos mayores de edad que precisen este tipo de atención.
Estos reglamentos fueron impulsados en el año 2013 y no se han revisado a lo largo de estos años. Nosotros ahora los actualizamos para adaptarlos a esa normativa nacional e internacional concretada, como saben, en el Convenio de Estambul. Además, en el ámbito de los servicios sociales hemos dado luz verde a otras 2 convocatorias de ayuda para garantizar la atención a determinados colectivos vulnerables. Por un lado, vamos a destinar 10,2 millones de euros a financiar las residencias y viviendas tuteladas con las que los ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro atienden a personas con discapacidad. Garantizamos así la prestación de un servicio fundamental y el mantenimiento de un total de 798 plazas en esos recursos municipales. Debido a la subida de los precios, que afecta también a gastos de funcionamiento y, por supuesto, a esos incrementos salariales del sector, hemos aumentado esta partida con respecto al año 2025 y el incremento se cifra en 1,8 millones de euros. Es una subida de más del 21% para cubrir adecuadamente el coste de prestación de estos servicios. Por otro lado, vamos a apoyar con 1,2 millones de euros a las entidades privadas sin fines de lucro que promueven proyectos para personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave. Es un aumento de la cuantía en un 9,5% con respecto al año 2025. De nuevo, volvemos a reforzar la partida para esos servicios sociales con el fin de garantizar su permanencia y, por supuesto, asumir las subidas salariales a las que tienen derecho todos los trabajadores. Las actividades que desarrollan las entidades beneficiarias se basan en la asistencia residencial, la integración laboral y social y la promoción de la imagen positiva de estas personas con trastorno o enfermedad mental grave. Hoy también hemos dado luz verde al programa de atención a familias, una iniciativa de acompañamiento a familias vulnerables con especial atención a los menores de edad para que crezcan, para que se desarrollen en ambientes seguros. El programa ofrece apoyo especializado mediante psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales. Los equipos profesionales trabajan con cada familia para mejorar la convivencia, las pautas educativas, el acceso a los recursos públicos y también para prevenir situaciones de riesgo. Como novedad, reactivamos este programa con otra fórmula. Hasta ahora se concedía a entidades locales una subvención para que pudieran ofrecer este recurso. Y hoy lo que hacemos es autorizar su inclusión dentro de los programas de colaboración económico municipal. Con este instrumento jurídico es mucho más ágil en su tramitación y vamos a poder conceder ayudas a entidades locales sin necesidad de que estas entidades lo soliciten. Así estimamos que se van a beneficiar un total de 44 entidades. Son los 13 ayuntamientos que cuentan con más de 10.000 habitantes y 31 mancomunidades que prestan este tipo de servicios sociales en nuestra región. También aumentamos su dotación económica, en este caso hasta superar los 3,7 millones de euros, una subida de casi el 32% con respecto al programa del año anterior. De esta forma, vamos a garantizar la prestación de un servicio que en el año 2025 atendió a 4.000 familias extremeñas en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión. Y les hablo a continuación de otro programa, de otro PECEN, de otro programa de colaboración económico municipal para el año 2026, al que hoy también hemos dado luz verde. Vamos a destinar 1,2 millones de euros para impulsar la promoción turística en los pueblos. Este programa nos permite financiar directamente a ayuntamientos y a mancomunidades de manera ágil, con menos burocracia y una mejor planificación.
Queremos reforzar el papel de las entidades locales en el desarrollo del potencial turístico de nuestra región y hacerlo mediante acciones de promoción y de apoyo a enclaves singulares. Se divide en distintas líneas de actuación, entre las que se encuentra una red de oficinas de información turística, centros de visitantes y zonas de baño, las comúnmente conocidas como con bandera azul. Estas ayudas también sirven para apoyar las fiestas declaradas de interés turístico regional, nacional y también internacional. Seguimos con otras medidas de colaboración con el ámbito municipal. Hemos autorizado la firma de convenios con 3 ayuntamientos extremeños para impulsar servicios básicos que mejoren la calidad y contribuyan, sobre todo, a frenar la despoblación. Estos convenios contemplan la cesión de la documentación técnica de cada proyecto para que la Junta de Extremadura pueda ejecutar obras de mejora de infraestructura de una manera mucho más ágiles, obras que son esperadas por los ciudadanos de los municipios que le paso a reseñar. El primero es la adecuación del antiguo mercado municipal de Aillones para su uso como centro cultural. El segundo es la reforma del mercado de abastos municipal de Campanario y el tercero es la restauración de la muralla de Coria. No dejamos el mundo rural porque hoy también hemos dado el visto bueno a un acuerdo marco para agilizar las obras de mejora de caminos rurales, en este caso con una inversión de 29 millones de euros en 2 años. Se trata de un instrumento jurídico que va a facilitar la licitación de estas actuaciones al crear un marco único, homogéneo, con las condiciones técnicas y económicas para esa contratación pública. Como ustedes saben, Extremadura cuenta con más de 70.000 kilómetros de caminos rurales públicos y de vías pecuarias. Con esta medida estamos dando un impulso a la reparación y a la recuperación de muchas de estas vías de comunicación. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la modificación de los límites de 52 espacios protegidos en Extremadura. Son 39 zonas de especial protección para las aves y 13 lugares de interés comunitario para preservar la flora y la fauna silvestre. Tras revisar los límites de estos espacios, se detectaron errores derivados de la delimitación original. Y es que algunas de estas zonas urbanas se incluyeron dentro de la Red Natura 2000, la Red Europea de Espacios Protegidos, sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen esta protección. Esto afecta a algunos municipios en los que no se pueden construir infraestructuras muy necesarias, infraestructuras básicas para seguir desarrollándose. Por eso, con estas modificaciones conseguimos ese ajuste a las zonas protegidas para permitir la extensión de muchos pueblos sin perjudicar, por supuesto, los valores ambientales. Un asunto más antes de terminar, y ya en el ámbito educativo, hemos autorizado la contratación por 631.838 euros de los campamentos de verano que impulsa la Junta de Extremadura para mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos. Ofrecen 860 plazas, 20 más que el año pasado, para estudiantes a partir de sexto de primaria que quieran aprender inglés, francés y portugués. Son estancias de 1 o de 2 semanas que tendrán lugar entre el 28 de junio y el 30 de agosto en nuestra región. Y como novedad, este año se incorporan 2 sedes. La primera, la Escuela Hogar San Vicente de Cabeza del Buey, y en segundo lugar, el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste. Las que ya teníamos, las que ya contábamos con ellas años anteriores son, se lo recuerdo, la residencia Gregorio Marañón de Camino Morisco, la residencia Quinto Centenario de Jarandilla de la Vera, el campamento Las Castellanas de Pasarón de la Vera y la residencia de estudiantes de Herbás.
Es todo por mi parte. Quedo a su disposición a partir de ahora para cualquier cuestión que quieran formular. Gracias. Venga, que hay muchos asuntos, ¿eh? Sí, yo no sé si algún compañero, buenos días, consejera, primero, buenos quiere días. preguntar sobre los asuntos del Consejo de Gobierno. Están todos muy bien explicados, ¿no? Venga, pues vamos a lo demás. Bueno, pues ya después de esta Semana Santa entramos en la recta final de la negociación para el nuevo Gobierno. No sé con qué espíritu se enfrentan ya a estos momentos. Pues la verdad es que mantenemos el mismo que teníamos, ¿no? Esta pregunta seguro que deseaban formularla todo. Y es el mismo que teníamos desde el día 22 de diciembre, en el que no hemos parado de trabajar por llegar a ese acuerdo, por cerrar un acuerdo que confirme ese crecimiento que cada día tiene nuestra comunidad autónoma, esa garantía de prestación de los servicios públicos fundamentales y, como usted muy bien dice, pues afrontamos ya esa recta final y espero que dentro de muy poquito podamos darle la noticia que todos queremos darle, que es que Extremadura tiene un gobierno, que es que Extremadura aprueba unos presupuestos y que es que nuestra región sigue desarrollándose económicamente y prestando esos servicios públicos con la calidad con la que lo intentamos hacer cada día a los ciudadanos extremeños. Gracias. Sí, consejera, buenos días. Buenos días. No sé si estos días de Semana Santa el secretario general de los Populares, vicepresidente de la Junta de Extremadura en funciones, Abel Bautista, dijo que esta semana se iba a continuar trabajando, incluso hablaba de alguna reunión presencial, no sé si se ha celebrado, está previsto que se celebre mañana o jueves o viernes santo. También hablaba de que había temas muy incipientes, que es un poco lo que veníamos escuchando en los 2 últimos meses, que hay algunos temas que quizá son esa piedrecita en el zapato que no permiten cerrar ya ese acuerdo de gobernabilidad. No sé si podemos avanzar un poquito, consejera, en alguna certeza más. Yo entiendo perfectamente todas las inquietudes, de verdad que lo comprendo. Les pido pues lo que acabo de hacer hace un momento, esa confianza en que estamos trabajando día a día, hora a hora, para poder llegar a ese acuerdo, que pronto se lo podremos contar y van a ver cómo todas y cada una de esas medidas redundan en lo importante, en mejorar la vida de la gente, en que Extremadura siga desarrollándose económicamente y en esos servicios públicos que tanto nos preocupan. Esos son los ejes de actuación y ahí estoy segura de que se llegarán a acuerdos y a consensos, Loli. Gracias. Sí, consejera, yo le quería trasladar otra cuestión. Las OPAs han tenido una rueda de prensa hace unos minutos. Tanto la Unión como UPA-UCE se quejan de la falta de ayudas directas tras esas borrascas en enero. No sé si la Junta de Extremadura tiene pensado hacerse eco de ellas. Bien, pues creo que lo han visto en prensa reflejado. Hemos comunicado que hemos solicitado al Ministerio la posibilidad de recuperar el superávit del año 2024. Piensen que estamos hablando de 419 millones de euros que por aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria tuvimos que destinar a deuda y que el artículo 25 de ese decreto estatal aprobado para realmente paliar esos daños provocados en Andalucía y en Extremadura nos permite la recuperación de este importe. Lo hemos presentado, esperamos que el Ministerio y el Consejo de Ministros se apruebe esta solicitud y dentro de muy poco podamos acometer todas esas obras y, por supuesto, examinar situaciones concretas que necesitan ser atendidas. Desde un primer momento hemos buscado la posibilidad, la hemos materializado en esa solicitud y en cuanto tengamos esa luz verde por parte del Ministerio se va a materializar en atender aquello que sea necesario en nuestra comunidad autónoma. Sí, buenas. Sobre esto último, Sí, Juan. No sé si ese dinero sería para reparar infraestructuras dañadas o se plantean ayudas, que como ha planteado la compañera. Y por último, si también hay opción de usar el superávit de 2025, si es que hubo superávit.
En principio nos hemos ceñido al existente, al del año 2024. La ley alude a gastos extraordinarios, examinaremos cuáles son esas necesidades y luego cuando ya contemos con todo ese dinero veremos cómo lo articulamos en esas reparaciones o en el caso en el que sea necesario otro tipo de medida. Lo tenemos que analizar. El punto 1 es recuperar ese dinero, ese dinero tan importante para nuestra región. Lo hemos focalizado en el que ya sabemos que existió, que fue ese superávit, y por supuesto no descartamos cualquier otro en el caso en el que así se pudiera conseguir. ¿Ya? Venga, pues muchísimas gracias. Espero que podáis descansar un poquito estos días. Gracias.